Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y nos vamos al norte de nuestro país, a la provincia de Tucumán, donde últimamente, lamentablemente, se están viendo algunas cuestiones que rayan lo escandaloso y lo que venimos gritando sin fronteras desde hace tiempo. La justicia es injusta y obviamente es corrupta, pero no todos ellos son así. Como charlábamos muchas veces con el doctor Gustavo Morales, sabemos que dentro de la justicia hay gente que es buena y que hay que trabajar con ellos y que hay que lograr limpiar la justicia para que haya justicia completa. Por eso nosotros en este momento vamos a estar hablando con el doctor Gustavo Morales, pero también vamos a estar hablando con la jueza, la doctora Ballesteros, que están tratando de juzgar injustamente y lo peor de todo, con ese jurado de enjuiciamiento que está muy viciado, y esas cosas le hacen mal a nuestra querida Argentina, a nuestra república. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Ballesteros y al doctor Gustavo Morales. ¿Cómo les va? Ricardo Huarte le habla. Buen día, Ricardo. Violando una ley de caballerosidad no escrita. Buenos días, y ahora le paso con la distinguida magistrada. Gracias. Buenos días, Ricardo. Un saludo afectuoso para usted y para toda su audiencia. Acá me encuentro en compañía de mi defensor, de mi domicilio. Muchas gracias, doctora. Como corresponde a los caballeros, y gracias, doctor Morales, por plantearlo así también, vamos con las damas primeros y vamos a charlar con usted, doctora, para que nos cuente un poquitito qué es lo que se siente hacer las cosas bien en esta querida república y que lo traten peor que a un delincuente. Bueno, la situación es bastante compleja desde el punto de vista personal por varias razones. Yo me encuentro cursando una enfermedad de largo tratamiento que comienza a partir de fines de enero de este año con unas hemorragias abundantes e imparables. He recibido tratamiento farmacológico para tratar de frenar este tipo de hemorragias y esto derivó en 2 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad donde estuvo en riesgo mi vida y continúo actualmente con esta enfermedad. A partir de este proceso yo me veo obligada a tener que suspender el tratamiento médico para poder ejercer mi defensa. Y esto no es una cuestión menor porque es una violación de derechos humanos que ya no se comete ni siquiera en la justicia penal, porque ningún juez penal abre un juicio en plena aplicación de los tratados internacionales cuando el imputado no está en condiciones de poder ejercer su defensa. Esto me ha llevado a tener que suspender un tratamiento farmacológico para poder comunicarme con el doctor de Morales, poder ejercer mi defensa, lo cual también pone en riesgo mi vida. Esto en primer lugar. Desde el segundo aspecto, creo que esta violación de derechos humanos son propias de países tercermundistas, de estados dictatoriales propios de África. Nosotros estamos en Tucumán, peor que en Burkina Faso. Increíble. Desde el punto de vista de los valores de justicia, yo no soy una magistrada que esté acusada de hechos de corrupción. Por el contrario, yo siempre fui una magistrada muy celosa en el cumplimiento de mis funciones, muy estricta en garantizar la igualdad de las partes en los procesos penales, y esto implica una alta exigencia para los funcionarios que reemplazan a los fiscales, porque muchas veces los fiscales, en muchas ocasiones, los titulares no van a audiencias, y esto es público y notorio y lo conoce toda la provincia de Tucumán, y pueden acceder ustedes a todas las audiencias que se mantienen en el Poder Judicial. Es muy bajo el porcentaje de audiencias en las cuales van los títulos. Entonces, esto lleva a que estos funcionarios que revisten los cargos de auxiliares fiscales vienen mal preparados a las audiencias, no conocen generalmente las causas. Entonces, al momento de tener que tomar una decisión, yo soy una magistrada que, en primer lugar, necesito conocer qué es lo que pasó. Y muchas veces
no saben explicarme qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque no conocen las causas. Y esto es una realidad. Entonces, esto molesta al Ministerio Público Fiscal. Claro. Y sobre todo, Disculpe la interrupción, doctora. Que encabeza el Ministerio Público Fiscal, que no debe olvidarse que yo fui la jueza que investigó al señor ministro fiscal en las causas Jiménez, Edmundo Jesús sobre asociación ilícita y Colegio de Abogados sobre su denuncia, donde el señor ministro fiscal y sus hijos, Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, estaban acusados de un delito sumamente grave como en este caso. Entonces, lógicamente que no soy una persona del agrado del Ministerio Público. Claro. Entonces, precisamente, doctora, yo le quería preguntar respecto de lo que está pasando con el nepotismo. Sí, perdón, disculpe. Sí, le pido mil disculpas por la interrupción, pero justo le quería preguntar sobre lo que está pasando con el nepotismo dentro de la justicia tucumana, porque es casi una familia lo que existe en la justicia tucumana. Está el tío, el hijo, esposa. Bueno, eso no es una cuestión menor, Ricardo. Usted no se olvide que yo estoy siendo enjuiciada por la sobrina del ministro fiscal y que el segundo cargo que se me imputa como mal desempeño en la función es una denuncia realizada por el tío de la señora vocal Eleonora Rodríguez Campos, que no ha tenido ni siquiera la delicadeza institucional de inhibirse. Claro, que es lo que corresponde. Debo agregar que aún en mi endeble estado de salud, durante la realización de la audiencia del día 29 de noviembre del 2024, y esto ustedes lo pueden corroborar accediendo a la audiencia que está publicada en la página de YouTube, me ha cercenado el uso de la palabra en reiteradas oportunidades. En primer lugar, cuando yo exhibí un certificado médico y le pedía a la doctora, en realidad le quería pedir, porque nunca me permitió hacer uso de la palabra para pedirlo, que si en algún momento yo necesitaba asistencia médica durante la audiencia se me la dispensara. La señora presidenta no quiso recibir el certificado médico y mi defensor tuvo que presentarlo mediante un escrito. Luego le solicité permiso para concurrir al toilet en compañía de mi madre, porque de acuerdo a esos certificados médicos, mi necesidad de utilizar el toilet está íntimamente relacionado con la enfermedad que estoy cursando. Claro. Y la señora presidente me ha negado el uso del toilet con claras intenciones de humillarme e intentar que yo me orinara en el estrado. Mire la gravedad de lo que estamos hablando, porque ella me dijo, usted puede retirarse cuando quiera. Entonces estaba tratando de que o yo me orine en el estrado o que yo me retire de la audiencia, y que el pueblo tucumano no conozca la gravedad institucional en la que nos estamos encontrando en este proceso de destitución de magistrados. Porque atrás de todo esto está la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que se llama Edmundo Jesús Jiménez, y ha sido investigado por esta magistrada. Doctora, precisamente voy a esto, ni siquiera a los delincuentes más complicados, ¿sí?, se les ha quitado el derecho humano de determinadas cuestiones, en este caso la salud, y el caso suyo ha sido increíble, porque usted no está imputada ante ningún delito. No hay ninguna conducta delictiva. Claro. Se me han introducido cargos, de los cuales, en primer lugar, ninguno constituye la comisión de un delito, no constituye mal desempeño en el ejercicio de mis funciones, y que además no estaban contenidos en la denuncia inicial. Incorporados por la comisión de juicio político, sin que a mí se me haya corrido traslado y se me haya dado la oportunidad de defenderme. Esto ya no sucede en la provincia de Tucumán, y lo más llamativo es que la legislatura de Tucumán ha sancionado la ley 8933 como un sistema adversarial de enjuiciamiento penal. Y sin embargo, yo estoy siendo sometida a un enjuiciamiento de proceso de remoción de magistrados con un sistema inquisitivo propio de la época medieval, representado por el Santo Oficio, porque esto no tiene otro nombre. ¿Y eso ya no es ilegal? Alguna de mis manifestaciones, sí, puede estar vinculado con alguna de mis manifestaciones respecto de la edad de las personas que ocupan
que ocupan la alta misión de impartir justicia en esta provincia. Pero esto, a ver, yo no dije nada que no sea cierto. Claro. Ahora no hay que enojarse tampoco porque a uno le dicen la edad. A ver, no solo porque le dicen la edad, Ricardo. A ver, cuando nosotros asumimos el cargo de juez, juramos cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso cuarto, establece que todos los magistrados, al cumplir la edad de 75 años, deben obtener una renovación de su cargo por propuesta del Poder Ejecutivo y nuevo acuerdo del Poder Legislativo. Y yo lo que manifesté en una audiencia es mi voluntad de cumplir con la Constitución Nacional si es que llego a los 75 años y que Dios me da vida. Porque no lo sé, no sé si Dios me dará vida para llegar a los 75 años, mucho necesitado de salud en el que me encuentro. Si es que no me jubilo antes, porque tampoco llegaría yo a los 75 años en el ejercicio de la magistratura. Con seguridad me jubilaría en la edad jubilatoria si es que Dios me permite continuar en la magistratura. Porque yo considero que eso es hacerle un daño a la mujer. Ahora, yo vuelvo a insistir en algo, doctora. Me van a aportar un pedido de informe del señor presidente de la Corte por mis opiniones, pero sí quiero dejar aclarado para el señor presidente de la Corte de Suprema Justicia de la provincia de Tucumán que en este momento estoy haciendo pleno ejercicio de mi derecho de defensa, con lo cual no corresponde que se me hagan pedidos de informe ni nuevos sumarios de formación de sumarios administrativos, por ejercer mi derecho de defensa y por brindarle cuentas a la sociedad respecto de mi conducta como magistrada. Por ser una magistrada corrupta, por recibir dádivas, por recibir tráfico de influencias, ni mucho menos por cuestiones como las recientemente vistas y vergonzosamente vividas por el Poder Judicial con el ex juez Cárate. Sí, justamente ahora vamos a eso. Doctora, esto se siente desde los ciudadanos, ¿sí? Que si a un juez, en este caso a usted como jueza, no se le respetan ni los derechos humanos, ni se la respeta como su legítima defensa, ni se la respeta como ser humano o como ciudadana, ¿qué puede esperar un ciudadano común, sí, que está proclive a ser juzgado por este grupo de... La verdad que no tengo palabras para encontrar, para poder catalogar a esta gente que ha hecho de la justicia un grupo familiar, ¿sí? O una, seguramente ahora para Navidad, Año Nuevo se juntan todos en la casa de familia porque son todos familiares, ¿sí? Para festejar. Lo que yo quiero saber... Pasan la Navidad todos juntos en la casa de Jiménez. Y seguro, el Papá Noel de todos. Ahora yo me pregunto, ¿qué van a hacer ahora con lo de Azcárate? ¿Qué van a hacer cuando un juez de la calaña de este tipo de justicia que no queremos en la República Argentina hace lo que hace con tal desparpajo y no tiene ningún inconveniente en decir que con una resolución se va a liberar al narcotraficante, se le dan las herramientas y que siga trabajando? ¿Cómo se entiende? A ver, hay otra realidad, Ricardo. Esto no es solamente una cuestión que hay que analizar respecto de la actuación de este juez, porque también hay un Ministerio Público Fiscal y un Ministerio Público de la Defensa que fueron causas. Sí. Por supuesto que algunos jueces molestan y otros no. Yo le digo, doctora, que como ciudadano yo siento que hay una banda ocupando la justicia en Tucumán. Es lo que siento como ciudadano, No digo que... Bueno, vamos a mirar los parentescos. Sí. Yo estoy siendo enjuiciada por la sobrina de quien me formula el segundo cargo. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros? Que la señora Rodríguez Campos vele por el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional y por la recta administración de justicia, o vamos a esperar que venga a su tío y a sus primos hermanos por ser investigados por esta magistrada. Y claro,
¿Cómo se le ocurre a usted hacer semejante cosa? Es preferible soltar delincuentes, narcotraficantes y mucho más que juzgar a la familia. Bueno, eso ya usted mismo está brindándose la respuesta, ¿no? Sin duda. Sí, estaba pensando en voz alta, doctora. Sí, están preparando la defensa. ¿Qué sigue ahora, doctora? Sí, estamos preparando la defensa y el doctor ya le va a contar que ya presentamos el día de ayer una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán con diversos planteos que muestran la situación de gravedad institucional en la que estamos inmersos en la provincia de Tucumán. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. Me quedo con el doctor Gustavo Morales y yo le agradezco mucho y le pido, por favor, como ciudadano le digo, sí, que se quede luchando porque hace falta un equipo fuerte, que haga justicia real. Hay muchos ciudadanos tucumanos que necesitan y esperan en la justicia verdadera. Tenga la plena seguridad, Ricardo, que yo no solo no voy a renunciar a mi cargo, sino que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Voy a en todas las instancias, incluidas las instancias internacionales, porque acá está comprometida la división de poderes en la provincia de Tucumán y está comprometida la independencia del Poder Judicial. Porque más allá de que yo termine con una remoción en mi cargo, que en ese caso ejerceré la profesión, por tanto la Corte de la Nación me restituye en el ejercicio de la magistratura, me preocupa también una eventual futura abogada la situación de que cualquier juez pueda ser sometido a las situaciones que estoy sometida yo. Exactamente, por eso hablaba de justicia completa y verdadera. La independencia del Poder Judicial y la inamovilidad del cargo de los jueces, que son las garantías y los pilares fundamentales de todo sistema republicano de gobierno. Así es. Entonces, esto ya, en mi caso, no es una cuestión de querer atornillarme a un sillón o a un cargo. Para mí esto va mucho más allá. Están comprometidos el principio republicano de gobierno, que está contenido en la Constitución que yo juré cumplir y hacer cumplir. Así lo entiendo yo. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Y bueno, doctor Morales, la verdad que hay mucho para trabajar, mucha tela que cortar, y lo escuchó también al gobernador Jaldo hablando sobre el juez Azcárate, diciendo este juez no puede ser juez. Sí, el titular del Poder Ejecutivo es un mentiroso, un impúdico y un desvergonzado, porque fue él quien el año pasado envió la propuesta de Gonzalo Azcárate para ser juez. Y fui el único que levantó la voz, y fui el único que lo impugné, y fui el único que sostuve la impugnación en la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la legislatura con amplia mayoría peronista, presidida incluso por una abogada muy cuestionada porque fue antes ministro de Gobierno y Justicia de Mansur, que es la abogada Carolina Vargas Enace, y le ve las pruebas, las numerosas sanciones impuestas por la Corte de Tucumán a Gonzalo Azcárate, y sin embargo prestó el visto bueno la Comisión de Peticiones y Acuerdos para que luego la legislatura, hace un poquito más de un año, aprobara el pliego remitido por quien hoy exige la renuncia, y así llegó a juez. Y también la Corte, ¿sabe cuántos días antes lo había designado la Corte a través de una acordada a Gonzalo Javier Azcárate para que sea juez de narcomenudeo? 5 días. Entonces, háganse cargo quienes lo propusieron, quienes aprobaron el pliego, quienes los designaron juez, y la misma Corte que en vez de ejercer la facultad de superintendencia lo premió para que sea juez de narcomenudeo. Y vos me hago absolutamente responsable porque además lo dije en reiteradas oportunidades, detrás de la designación de Azcárate aparece no solo quien ejerce la presidencia de los magistrados en Tucumán, que es
la vocal de Cámara Civil, Marcela Ruiz, apodada cariñosamente Machi, sino que representa a todos los magistrados a nivel nacional. Es quien usted va a ver una persona de figura robusta a la par de los jueces de la Corte de la Nación en los actos que hace el presidente. Entonces, presten atención a este nombre, porque en una sonada causa estuvo involucrado en la evasión de un femicida, meses antes que se lo designara como juez a Gonzalo Azcárate. ¿Y qué hizo en este caso concreto? En el primer juicio, 5 días después de haber sido designado por la Corte, deja en libertad a una persona vinculada al narcotráfico y le entrega todo el material estupefaciente secuestrado, hasta la balanza de precisión, para que él siga comercializando, ¿sí? Ahora, desde el gobernador para abajo, cuando yo lo impugné, ninguno de ellos me escuchó. Ahora ellos son los responsables de haber destruido en Tucumán tierra de Bernardo de Monteagudo, de Juan Bautista Alberdi y de Carlos Cosio, entre otros, y de escritores de la talla de Tomás Eloy Martínez. Son los responsables de la destrucción de la democracia y de la república en Tucumán. Y la Comisión de Juicios Políticos, ¿sabe quién la integra? La que pretende enjuiciar a la doctora Ballesteros, que dignifica todos los días la magistratura, un condenado con condena firme por el delito de abuso sexual e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, que es José Fernando Orellana. La integra además una persona que tiene un proceso por abuso sexual en perjuicio de su hija menor de edad, idéntico al caso Rodolfo III Burgos, ¿se acuerda, verdad? Sí, sin dudas. Bien, recientemente condenado, mañana se leen los fundamentos de la sentencia, que se llama Tulio Papoño. Otro integrante, Mario Leito, también denunciado por una nutricionista del Club Atlético Tucumán por coacciones agravadas por acoso, para que se entienda. Y como si eso fuera poco, usted tiene en el jurado de enjuiciamiento, quien la preside, Eleonora Rodríguez Campos Jiménez, quien debió haberse inhibido porque estaba dentro del tercer grado de consanguinidad con su tío, la hermana, la madre de la presidenta, hermana del ministro fiscal, quien, como bien se dijo aquí, denuncia a la jueza Ballesteros. La representante del Colegio de Abogados tuvo una relación preferencial y la mantiene con el ministro fiscal, ¿sabe desde cuándo? Por lo menos desde fines del año 1991. ¿Sabe por qué? Cuando ese año asume Bautista Ortega, Ramón Bautista Ortega, conocido como Palito, como gobernador. El ministro de gobierno en ese momento era José Ricardo Falú, el secretario de gobierno Edmundo Jesús Jiménez, y estaba en esa línea, en tercer lugar, esta abogada se llama Silvia Peiraquia, sin relación preferencial que se mantiene hasta ahora, ¿sí? Solo para dar groseros ejemplos de la impudicia con la que se mueven los políticos, insisto, desde el titular del Poder Ejecutivo para abajo en Tucumán. Y ni hablar de la ley 8.734, que es una ley anticonvencional e inconstitucional por donde usted la mire, porque se integra con 8 miembros, de los cuales 5 representan al Poder Legislativo, 1 al Poder Ejecutivo, arrogándose funciones judiciales, violando la Constitución Nacional, especialmente el artículo 109, tiene un representante de la Corte y un representante de los abogados. Y esto en prieta síntesis en lo que denomino, ¿sí?, un verdadero ejemplo de sexopatía constitucional. Hay violaciones y violadores por donde usted quiera mirar. Sin lugar a duda, doctor, incluso queda bien claro que se va a tener que defender como Daniel en el Pozo de los Leones, haciendo una alusión bíblica, ¿no? Sí, justamente, pero me acuerdo de Daniel, pero es un nombre que está totalmente devaluado en Tucumán, así que sí, se ha decidido no poner Daniel. ¿Sabe por qué? Ajá. El presidente de la Corte se llama Daniel. Sí. El vocal decano, ¿se acuerda?, denunciado por acoso sexual a una
empleada, Sí. Antonio Daniel Estofan. Me acuerdo, doctor, de la nota que hicimos, una entrevista que hicimos y hablábamos de los Danieles. Así es. Y Daniel Ponce es el tercer vocal. Fíjese, ¿sí? Cuán devaluado entonces está el nombre Daniel en Tucumán, y podemos recorrer también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero sí, es más patético y más tangible en la cabeza del Poder Judicial de Tucumán, porque el problema aquí radica, como usted habrá escuchado, en la cabeza del titular ejecutivo, cabeza del Poder Judicial y en la cabeza de la legislatura, porque hace menos de una semana le dije de frente al presidente de la legislatura, Miguel Ángel Acevedo, que es un mentiroso, porque se le ha probado con abundante evidencia documental la existencia de la condena del legislador José Fernando Orellana, que vuelvo a decir, integra la Comisión de Juicio Político, el 16 de diciembre del 2022. 16 de diciembre del 2022, condenado por abuso sexual e inhabilitado para ejercer de manera perpetua cargo público. Sí, condena firme. Claro, confirmada esta sentencia condenatoria el 22 de agosto por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala 3 de la Capital Federal. Se encuentra firme la sentencia. ¿Usted entiende cómo un abusador sexual que está impedido para ejercer cargo público sigue siendo legislador en Tucumán? Y eso significa violar el artículo 281 bis, es decir, violar la condena de inhabilitación impuesta, pero además, abuso de autoridad, violación de los deberes funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública, porque por lo menos hace un mes y medio que no debe ser ni ordenarse la administración pública teniendo en cuenta esa condena de inhabilitación absoluta perpetua, y aquí sigue siendo legislador. Y todos miran para otro lado. Es increíble. Me acordaba, doctor, de Azcárate, que también trabajamos mucho, con muchas entrevistas, para mostrar quién era Azcárate y cómo lo estaban llevando para que lograra ser juez también. Aquí Sin Fronteras hemos estado hablando de este juez y de cómo venía siendo armado todo ese entramado, por así decirlo, para que llegara a ese lugar. Así es, y siempre tengo presente cuando dialogo con periodistas de su talla las últimas palabras de Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, a sabiendas que le faltaba poco para que le cueste la vida. Hay que dejar testimonios en los tiempos difíciles. Y eso es lo que hacemos nosotros. Digo nosotros porque usted, juezas como la doctora Ballestero, y yo, y tantos compatriotas, diariamente luchamos en inferioridad de condiciones, ¿sí?, contra los poderosos, para que se construya una sociedad verdaderamente libre, verdaderamente igualitaria y verdaderamente solidaria. Nosotros lo dijimos, era solo cuestión de tiempo. Y sucedió. Es verdad. Y sucedió. Y sucedió como sucedió con Alperovich, como suceden varias otras cosas más que se vienen dando, como sucedió con Burgos, que también quiso jugar al hombre que se evadía, de todas las normas legales, y ahí, aunque no estamos muy contentos los ciudadanos sobre ese fallo, pero bueno, se va a ir trabajando de a poco para lograr la justicia completa también. Doctor, yo le agradezco muchísimo, como siempre, que acepte el convite para charlar de estos temas tan importantes y que son un espejo en donde obviamente se ve el ciudadano y se ve la lacra de la corrupción en la República Argentina, porque no es exclusividad de Tucumán, pasa en muchas provincias y pasa en la nación también. Así es, yo quiero despedirme con dos ideas. Una, de Eduardo Galeano, cuando escribía "Nosotros decimos no", y con unas palabras de Cortázar en un poema, cuando también escribió "Yo tuve un hermano". Yo no tuve un hermano
yo tengo un hermano que se llama Ricardo Huarte y que además de un hermano es un amigo y además es un excelente codefensor, porque siempre lo digo, y esto no es demagogia, sin el apoyo de Ricardo Huarte de Producción Sin Frontera, muchos de los éxitos profesionales, que son más que éxitos profesionales, son verdaderas victorias por una sociedad transparente y que tenga como norte la ética y la moral. Gracias totales. Gracias totales, doctor, y quiero, eso que usted dijo, me dijo a mí, se lo quiero derramar a todos esos ciudadanos que están cerca suyo y que lo acompañan con un mensaje, con un WhatsApp, con un apoyo, con un audio, y que han sufrido tanto y que siguen esperando justicia. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta siempre. Compartíamos la charla con el doctor Gustavo Morales, ¿sí? Y obviamente también compartíamos la charla con la doctora Ballesteros, ¿sí? Que nos acompañaban para charlar, para decirnos, para contarnos qué está pasando. Un juicio realmente terrible. Un juicio a una magistrada en donde todos los que están ahí están mirados y deberían ser mínimamente inhibidos, porque no pueden juzgar a nadie. Tremendo. Pasa en Tucumán. Si pasa en tu provincia, te puedo asegurar que no es una mera coincidencia, es la cruda realidad. Continuamos, Sin Fronteras, recorriendo el país del interior.